Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación a la doctora Mati y al Comité de Investigación de la Facultad del Profesor Ogami. Vamos a compartir con ustedes esta investigación que estamos realizando en conjunto con el doctor César y la cooperación de la estudiante Anabel de la licenciatura en Criminalística. Ya tenemos toda la parte experimental realizada. En este momento vamos a entrar en la fase de descarga en la base de datos, tabulación, de toda la parte estadística del trabajo, así que esperamos muy pronto ya como lo dijo también el colega Mijail, presentar ya el trabajo final. Primero que nada, presento la excusa al doctor César Edward, que por motivos familiares tenía ya un viaje programado, así que no se encuentra aquí en la ciudad de Panamá. Pero vamos a tratar de aclarar y compartir con ustedes esta investigación en conjunto que estamos realizando. Primero voy a compartir pantalla. Como dijo la profesora Amelia, el título de nuestro trabajo es la determinación de la variabilidad alélica, variabilidad genética y parámetros forenses criminalísticos del marcador genético STR-FGA en la población panameña. Aquí estamos el grupo de trabajo que estamos desarrollando esta investigación. Primero que todo, queremos señalar que la genética no puede ser más por tiempo una ciencia esotérica. La genética nos atañe a todos, versa sobre la vida y la muerte. Muchas veces nos preguntamos por qué me enfermo, por qué a mí me afecta una sustancia y a otra persona no, por qué me afecta un animal, por qué me afecta un alimento, y todo eso tiene que ver con el conocimiento genético que tenemos del ser humano. Y esto lo han dicho Alan Wright y Christopher Bell. ¿De qué trata este trabajo? Lo que vamos a mostrar. Ahora sobre los conceptos básicos, porque es un tema que de repente no todos dominamos desde el punto de vista de biología molecular, ADN y genética. Vamos a hablar sobre el resumen del trabajo, la justificación de nuestro proyecto de investigación, la pregunta de investigación que nos formulamos, los objetivos generales y específicos, el fundamento científico, la metodología utilizada, los beneficios que vamos a recibir de este trabajo, el aspecto bioético que debe ser considerado cuando trabajamos con población humana o población animal y las referencias bibliográficas. Dentro de los conceptos básicos tenemos que entender primero qué es variabilidad genética y se refiere a la diversidad en la frecuencia de los genes que existen entre los individuos, en este caso entre los seres humanos. Esa es la diferencia que existe entre individuos o diferencia que existe entre poblaciones. ¿Y qué es la variabilidad alélica? Se refiere a qué tan común es un alelo en una población, qué tanto se manifiesta, qué tantas veces aparece alelo en esa población, y eso se va a dividir entre el número total de copias del gen. Igualmente, otro concepto que debemos tomar en cuenta es el de short tandem repeat, que significa los fragmentos cortos de subunidades de los alelos que se van a repetir entre 2 a 6 nucleótidos. Esta repetición es variable entre la población y se hereda de una generación a otra generación. Y FGA, ¿qué significa? Cadena alfa el fibrinógeno o el fibrinógeno alfa chain, que es una proteína la cual estamos utilizando como marcador en este proceso de investigación forense criminalística. Ahora, ¿qué es una alelo? Es una de 2 o más versiones de una secuencia de ADN. Nosotros recibimos alelos de un cromosoma de parte de nuestro padre y un cromosoma de parte de nuestra madre. Y ahí va a haber una combinación. Esa combinación puede ser alelos iguales, como ven aquí en pantalla, que seríamos homocigoto. En este caso, el modelo es BB mayúscula. Podemos ser heterocigoto, puede ser B mayúscula, B minúscula, o B minúscula, B mayúscula, o podemos ser homocigoto entre B minúscula y B minúscula. Esto es parte de las leyes de Mendel y todo lo que se ha desarrollado a través de la genética. Igualmente, ¿qué son los microsatélites? En cuanto a los microsatélites, tenemos que pasarnos en microsatélites del ADN, que se clasifican convencionalmente por la cantidad de uniones repetitivas que se dan en él. Puede ser mono, que sería 1, di, tri, tetra, penta, hexa, indicando la cantidad de veces que se repite esa cantidad de microsatélites, o lo que serían los short tandem repeat. Y esto que tiene una nomenclatura, aquí la vamos a mencionar, que es ADN, que es el D, la localización en el cromosoma, que es el número 8, la secuencia de copia única y el número de núcleos. Esto es información a nivel de genética y biología molecular. Entonces, estos short tandem repeat, ¿cómo se generan? Como dije, va a ser la combinación de los alelos.
Esas combinaciones pueden ser variables, como ustedes vieron, homocigotos y heterocigotos, y a lo que a nosotros nos interesa es la cantidad de veces que se repite estos segmentos de nucleótidos cortos que hay del ADN. Por ejemplo, son de 2 a 6 pares de base. Aquí vemos una secuencia de 4 repeticiones y aquí vemos una secuencia de 6 repeticiones. Y esto es lo que nosotros debemos tomar en cuenta para el trabajo forense. Entonces, en resumen, ¿cuál es nuestro trabajo? Primero, ver las regiones cortas de repetición del ADN autosómico, que son pequeños fragmentos distribuidos en el ADN, los cuales se repiten entre 2 a 10 pares de bases. Como vieron, es altamente variable, polimórfico y nos ayudan en el estudio de parentesco, lo que es paternidad, en las investigaciones criminales, en la genética de población, en las migraciones poblacionales, en el diagnóstico de enfermedades, entre otras aplicaciones. Esta utilidad es debido a la variabilidad de la longitud de los short de repeat, o sea, la cantidad de pares de base que se pueda repetir. Y esta variación es entre individuos, permitiendo así la identificación inequívoca de las personas y animales. En este caso, se hizo un estudio de 800 personas, 800 individuos no relacionados a la población panameña a partir de muestras de tejido corporal. De esos tejidos corporal obtenimos los perfiles genéticos ya están desarrollados y se están traspasando los datos para observación directa al perfil genético con este programa paquete estadístico PubStar 2020, donde nos darán las variables poblacionales a investigar. Entonces, ¿esto cómo funciona? ¿Por qué hay la justificación del estudio? Si miran, estas pruebas nos van a ayudar para la vinculación individualizante en caso de casuística forense, en investigación criminal, mediante el análisis de estas regiones de ADN de tipo microsatélites. Estos marcadores genéticos constituyen herramientas universales para fines forenses criminales por su alta responsabilidad, estabilidad y capacidad de automatización. ¿Qué quiere decir? Que muchos individuos, por parte de nuestros padres y nuestras madres, vamos a tener estas fragmentos de microsatélites que son propios de mi herencia genética. Y eso me permite poder vincular a una persona con su presencia en el lugar de los hechos. Estas regiones requieren para su utilización, para darle mayor credibilidad, garantizar que presente un alto poder de discriminación, un poder de exclusión, tener un equilibrio Hardy-Weber, que es una fórmula matemática que nos permite que esos cálculos matemáticos que se realizan al final de la análisis forense sean correctos, sean fiables en la práctica forense y el establecimiento de consanguinidad o asignación de la relación filial. Entonces, nuestra pregunta de investigación, ¿cuál es? ¿Cuál es la variabilidad alélica, la variabilidad genética y los parámetros poblacionales forense y criminalístico de este marcador que hemos seleccionado, que es el FA, en una muestra de individuos no relacionados de la población panameña? Individuos que llegan al Instituto de Medicina de la Ciencia Forense a realizarse exámenes en la unidad de análisis biomolecular. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Determinar esa variabilidad alélica, la variabilidad genética y esos parámetros. De tal manera que nuestro marcador genético tenga un alto poder de discriminación, una alta probabilidad de coincidencia para poder ser utilizado en estos casos forenses. Como mostramos aquí, tengo un ADN que se selecciona, que se obtiene del lugar de los hechos, tenemos dos sospechosos y por la repetitividad de los microsatélites, podemos decir que este es la persona que está vinculado al caso. Los objetivos específicos, determinar esas variables, alélica, genética y parámetros poblacionales, comparar las variables obtenidas con reportes de otras variables hechas en otras poblaciones como Costa Rica, Colombia o hispanos en Estados Unidos de América. Analizar la utilidad de esta variable, la variable alélica, variable genética, los parámetros poblacionales en la casuística forense y la investigación criminal que se realiza en Panamá con este marcador FA. Antecedentes científicos. Miren este trabajo del 2017 de Mesa, una tesis de doctorado, donde revisaron estos parámetros de los microsatélites para analizar los parámetros poblacionales, como el equilibrio genético, los índices forenses y genéticos poblacionales. Nuevamente, otro trabajo de Franco realizado en el 2018 en la población venezolana,
Igualmente, al final, ¿qué quería? Determinar la frecuencia alélica, destrucción de fenotipos, el equilibrio Hardy-Weinberg que acabo de mencionar, de tal manera que esos parámetros de interés forense, poder de discriminación, poder de exclusión, heteroxigosidad observada, heteroxigosidad esperada, contiene información polimórfica, sean útiles para la investigación forense y le den mayor credibilidad a las casuísticas, a los datos que se obtienen desde el punto de vista estadístico para señalar que una persona tiene un 99.9999% de coincidencia entre el indicio y su participación en el lugar de los hechos, o su presencia en el lugar de los hechos. Entonces, aquí que es importante recordar que la variación polimórfica del ADN es de gran utilidad en la genética poblacional, lo que me permite o permite a las instituciones forenses hacer estudios de paternidad, hacer estudios de identificación criminal, diferenciar un individuo del otro, que es el fin de los estudios forenses, determinar las genéticas poblacionales, estudios de diversidad genética, construcción de mapas filogenéticos, en el caso de plantas, estudios de asociación y origen étnico, identificación individual y familiar, genética forense y de criminalística. Todo esto es lo que nos permite esta variación polimórfica del ADN. Entonces, aquí lo importante es cumplir con uno de estos principios que es la fórmula de la ley de Hardy-Weinberg, que fue desarrollada por estos dos señores, Gottfried Hardy y el alemán Wilhelm Haber, en 1908, que relaciona la frecuencia de aparición de estos alelos que va a la información que recibe una persona y se puede obtener los microsatélites. Entonces, en esta ley que ellos señalan que una población de elevado número de individuos con reproducción aleatoria, quiere decir, el cruce entre los diferentes sexos es aleatorio, nadie sabe en realidad con quién se va a cruzar y casar, por usar un término, y que entre ellos, sin que actúe ninguna fuerza evolutiva, las proporciones de los alelos de un gen se mantienen estables de generación en generación. ¿Qué quiere decir? Los alelos y los short de repeat de mi abuelo pasaron a mi padre, una parte de esa información de los alelos pasaron a mi persona y una parte de esa información pasó a mi hijo, combinado con las respectivas esposas que hemos tenido cada uno de nosotros al tener un hijo. Entonces, esta información se va transmitiendo de generación en generación y permite obtener esa identificación individual. ¿Cuál es el trabajo que hemos desarrollado? Una investigación no experimental, no estamos alterando ninguna de las variables. Un estudio observacional, vamos a observar ciertas características sociales, demográficas de la población objeto de estudio. Una investigación descriptiva, vamos a describir las características de los perfiles de las personas, de las comunidades. Vamos, es un estudio transversal, ya que es un tiempo limitado de fechas establecidas, y un estudio retrospectivo, porque es una fecha, una data que se ha hecho el trabajo de recolección de esa casística forense anterior a la fecha en cuanto se está publicando. La población de estudio serán los individuos nacidos en Panamá, no relacionados genéticamente, involucrados en casos legales, ya sea de paternidad o maternidad, procesados en el laboratorio biomolecular del Instituto Nacional de Ciencias Forenses durante los años 2018, 2019, 2020 y 2021, que me hace falta notificar. ¿Cuáles son los factores de inclusión y exclusión? Como inclusión, para los cálculos poblacionales, son los individuos involucrados en estos casos de paternidad y maternidad no relacionados genéticamente, que son de todo el territorio nacional. Y la exclusión sería la muestra no apta para el estudio de todos estos individuos que están, en los casos de investigación forense, que están relacionados genéticamente. ¿Qué quiere decir? Que hay un parentesco genético y que son no nacionales. Los instrumentos, vamos a utilizar un cuestionario, que se le da a la población que llega a la unidad de nacimiento molecular, donde se le pregunta fecha de nacimiento, número de identidad personal, nacionalidad, sexo, grupo no fenotípico, presenta o no alguna enfermedad genética, y lo importante aquí, la firma del consentimiento informado por ser un estudio en el cual nosotros estamos trabajando con personas. Se confecciona una base de datos, se obtienen los perfiles genéticos para obtener los parámetros estadísticos que son necesarios para darle mayor credibilidad a este parámetro proteínico FGA.
Aquí está la parte experimental que se ha realizado por parte de los peritos de ADN, que corresponde a la extracción del ADN, la purificación del ADN, la amplificación del ADN, la cuantificación de ADN y la parte importante que ellos realizan, la detección de las regiones de interés o los short under repeat que son manifestados en este tipo de población. ¿Qué se utiliza para esto? Vamos a utilizar secuenciadores o analizadores genéticos como el que viene en pantalla, basado en electroforesis capilar, y se utiliza un software que se llama GenMapper IDX, versión 1.2 de Life Technology. En cada etapa se realiza esto, un proceso experimental donde no se alteran las variables y como control de calidad que se utiliza en un laboratorio que está acreditado ISO 17025, controles positivos, negativos y blancos que cumplen con los parámetros internacionales de la Comunidad Internacional de Genética Forense. Igualmente los aspectos bioéticos que tenemos que presentarle esto a la Oficina de Bioética de la OMC. A todas las personas se le da ese cuestionario y se le pide el favor de que firme el consentimiento informado, donde se le manifiesta que el instituto va a tomar la muestra, que va a hacer el análisis y que esa información va a ser utilizada para estudios genéticos poblacionales, resguardando la información personal de los involucrados. ¿Qué beneficio vamos a tener? Ya para terminar, tratar de respetar el tiempo, a tener mayor certeza y fiabilidad en la interpretación de estos resultados de la casuística forense aplicada a la investigación criminal de estos casos de paternidad y maternidad. Vamos a valorar los índices poblacionales de la población panameña, ver su relación con diferentes tipos de poblaciones, lo que nos va a poder discernir sobre el pool genético poblacional, nuestra variabilidad genética, producto del gran mestizaje que tiene nuestra población. Recuerda que aquí hay sangre europea, afroamericano, indoamericano, anglosajón, todo mezclado en la diversidad que tenemos hoy en día en Panamá. Afianzar los lazos de colaboración interinstitucional entre UMESIC y Medicina Legal. Y al final, la cooperación que hace nuestra estudiante es permitir que estudiantes de la carrera de licenciatura de criminalística y ciencia forense o la maestría se involucren en investigaciones de alto nivel profesional, adquiriendo destrezas, habilidades y competencias de cómo se hace un proyecto de investigación, cómo se desarrolla, cómo hay que hacer la redacción del artículo científico y presentarlo prontamente en algún congreso como producto de beneficio para la población y la universidad. Aquí está parte de la bibliografía, es extensa, no serían varias páginas para mostrarles donde se ha obtenido todos estos estudios forenses reportados ya en diferentes revistas, Española de Medicina Legal, en Revista Mexicana de Medicina Forense y Ciencia de Salud, diferentes tesis de doctorado y maestría, en donde se han hecho interés en estos short and repeat. Así que esto es lo que nosotros estamos desarrollando, ya estamos en la parte final y pronto estaremos brindando ya los resultados finales.